Vamos a resolver el problema 1 del trabajo práctico número 4, que tiene que ver con el tema de impulso y cantidad de movimiento. Siempre, primero vamos a leer el problema que dice que un paquete de azúcar de 250 gramos cae desde un estante que se encuentra a 2 metros del piso. Y las preguntas son si se conserva la cantidad de movimiento del paquete durante la caída, justificar, calcular usando la definición el impulso de la fuerza gravitatoria sobre el paquete durante el movimiento de caída, determinar la velocidad del mismo en el instante inmediato anterior al impacto y a partir de eso calcular su cambio en la cantidad de movimiento durante la caída, considerando que detiene su caída en el piso en 0,01 segundos, determinar la fuerza neta media que actúa sobre el paquete durante el choque y comparar dicho valor con el de su peso. Como siempre, antes de empezar a resolver el problema, hay que entender cuál es el fenómeno, ¿sí? Interpretarlo bien. En este caso, tenemos un paquete que cae desde un estante y choca contra el piso. Entonces, claramente, hay dos etapas para el movimiento. Primero, de A hasta B, tenemos un movimiento de caída libre y luego, B', tenemos un choque plástico contra el piso, plástico porque la bolsa queda en el piso con velocidad cero, ¿sí? Entonces, como siempre, le ponemos la misma letra, B', para enfatizar que el choque tiene lugar en un tiempo muy cortito. Una vez que entendemos el problema, pasamos entonces a resolverlo. En el inciso A pregunta si se conserva la cantidad de movimiento lineal del paquete durante la caída. Entonces, lo que nos está preguntando, ¿sí?, es si se conserva P en el tramo AB, que es la primera parte del movimiento. Para eso nos vamos a la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Dice que el impulso neto actuando sobre el sistema es igual al cambio en su cantidad de movimiento lineal. Acá, por supuesto, el sistema es el paquete. Por lo tanto, para analizar el impulso neto, tendremos que ver si hay fuerzas actuando durante el movimiento sobre el paquete. Eso nos va a dar el cambio en la cantidad de movimiento. Para eso, como siempre, hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y vemos que durante la caída, la única fuerza que actúa es el peso, como interacción con la tierra. Por lo tanto, esta fuerza va a generar un impulso y la conclusión es que no se conserva la cantidad de movimiento del paquete durante el movimiento de caída, es decir, desde la posición A hasta la posición B. Bien, ahora nos pide calcular por definición el impulso de esta fuerza gravitatoria sobre el paquete durante el movimiento de caída. Nuevamente estamos en el tramo AB, es decir, en el tramo de caída, y ya sabemos que el impulso neto es el impulso debido a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Entonces, la definición de este impulso es la integral entre el tiempo A y el tiempo B de la fuerza-peso diferencial tiempo. Como estamos considerando la fuerza-peso constante, sale fuera de la integral y nos queda entonces mg por la integral de diferencial tiempo entre 0 y t, es el tiempo de la caída, es decir, m por g por t. Fíjense que hasta ahora hemos llevado toda la relación en forma vectorial y por supuesto el impulso, ¿sí?, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza que lo genera, es decir, la fuerza peso en este caso. Bien, viendo la expresión, lo que nos falta acá es el tiempo de caída, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a la cinemática del movimiento, sabiendo que se encuentra el paquete a 2 metros del piso y que la aceleración en un movimiento de caída libre es la de la gravedad. Por lo tanto, definiendo un sistema de referencia y armando las tres ecuaciones de la cinemática, es decir, aceleración, velocidad y posición, nos queda entonces el sistema armado para poder
determinar el tiempo, ¿sí? Fíjense que de la expresión 1 sabemos que cuando el paquete llega al suelo, ¿sí? Por el sistema de referencia que hemos tomado, la altura hb es igual a 0. Por lo tanto, podemos despejar el tiempo como la raíz cuadrada de 2 por HA sobre G y nos da 0,64 segundos. Reemplazando en la expresión del impulso y expresándolo en forma vectorial según el sistema de referencia que hemos elegido, nos queda que el impulso del peso es menos 1,56 newton segundos según la dirección J. Bien, en el inciso C nos pide determinar la velocidad del paquete justo antes de que choque contra el piso y calcular el cambio en la cantidad de movimiento durante la caída. Bien, en este caso seguimos hablando del tramo AB, ¿sí? Es decir, de la parte de movimiento de caída libre, y sabemos que el impulso neto, es decir, el impulso del peso, es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Y en la cantidad de movimiento aparece la velocidad, que es lo que queremos calcular. Entonces, expresando el impulso en términos de la velocidad, nos queda que el impulso del peso es la masa por la velocidad en B menos la masa por la velocidad en A, donde A y B claramente son las posiciones inicial y final justo antes del choque. La velocidad en A es 0, nos queda directamente que la velocidad en B va a ser el impulso sobre la masa del paquete. Nuevamente, podemos observar la relación vectorial que hay entre la velocidad y el impulso, ¿no? La velocidad con la que llega al suelo tiene la misma dirección y sentido que el impulso de la fuerza-peso. Reemplazando los datos y teniendo en cuenta el sistema de referencia que ya hemos establecido, nos queda que la velocidad un instante antes de tocar el piso es de menos 6,24 metros por segundo según la dirección J. Es decir, es un vector vertical y con sentido hacia abajo, hacia el piso. Bien, el cambio en la cantidad de movimiento durante la caída va a ser igual, como lo muestra la primera ecuación, al impulso del peso, que es lo que calculamos en el inciso anterior. Bien, por último pide que si consideramos que la caída en el piso, o sea, el choque contra el piso, tiene una duración de 0,01 segundos, nos pide determinar la fuerza neta media que actúa sobre el paquete durante el choque y comparar ese valor con el peso que tiene el paquete. Entonces ahora tenemos que concentrar la atención en el choque, es decir, en la etapa BB', ¿sí? Que ya habíamos dicho que era un choque plástico, ya que el paquete queda en reposo en el piso una vez que choca. Por lo tanto, volviendo a la definición de impulso, el impulso neto, ahora entre B y B', que es la etapa del choque, va a ser igual a la integral entre esos tiempos de la fuerza neta diferencial tiempo. Bien, ¿quién es esa fuerza neta durante el choque? Bueno, si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre el paquete, mientras está chocando, es decir, mientras está en contacto con el piso, vamos a tener la interacción con la tierra, es decir, el peso, y además la interacción con el piso, ¿sí? Que la llamamos normal del piso sobre el paquete. Esas serían las dos fuerzas que digamos, dan lugar a la fuerza neta durante el impacto. Pero bueno, en este caso, la normal es una fuerza variable, ¿sí? Durante el choque, esa normal, por supuesto, no es igual al peso, ¿sí? Sino que es una fuerza impulsiva, una fuerza que cambia durante ese tiempo, ¿sí? Del choque plástico. Por lo tanto, la podemos modelizar como una fuerza promedio, una fuerza media constante que va a producir el mismo efecto
que la fuerza real que está actuando en el sistema. Ya lo habíamos visto en la teoría, que como el impulso representa geométricamente la integral es el área debajo de la curva de la fuerza respecto del tiempo, yo puedo reemplazar a la fuerza real por una fuerza media cuya área sea igual que la de la fuerza real, es decir, el impulso sea el mismo que el de la fuerza real. Eso nos va a permitir sacar de la integral esa fuerza media porque es constante y cuando integramos directamente el impulso nos va a quedar como la fuerza media por el tiempo en el cual se produce el impacto. Por otro lado, sabemos que el impulso neto es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Por lo tanto, ahora podemos igualar el impulso desde la definición, es decir, fuerza media por delta T, con el impulso en su relación con el cambio en la cantidad de movimiento. Por lo tanto, nos va a quedar que la fuerza media por delta T es igual al cambio en la cantidad de movimiento y ahora sí estamos proyectando todos estos vectores en el sistema de referencia elegido, ¿sí? Por eso nos queda la velocidad v, que es la que calculamos en el inciso anterior, nos queda con un signo negativo porque ya vimos que es vertical y hacia abajo. Y la velocidad en v', que es inmediatamente después del choque, ya sabemos que es 0. Por lo tanto, podemos despejar la fuerza media como masa por la velocidad en v sobre el delta t y nos da 156 newtons. Expresada en forma vectorial, siempre con el sistema de referencia utilizado, es 100,56 newtons según J, es decir, es una fuerza vertical y hacia arriba. ¿Sí? Esa fuerza media, nuevamente, vemos que es la combinación de la normal y el peso. Pero es interesante comparar esta fuerza con la fuerza peso, porque hace un ratito comentamos que cuando el paquete está chocando, esa fuerza normal no es igual al peso. Y a veces no es tan simple interpretar esa idea. Entonces, fíjense, para cerrar, vamos a calcular el peso del paquete y lo vamos a comparar con esta fuerza media. El peso es mg, nos da 2,45 newtons y la comparación la podemos hacer dividiendo la fuerza media sobre el peso. Ese número, 63,67, nos indica que la fuerza media que actúa durante el choque es 63,67 veces mayor que el peso del paquete. O sea que acá claramente la fuerza normal es mucho más grande que el peso, ¿sí? Y además es una fuerza que es la fuerza que predomina, digamos, en el choque, ya que la fuerza media, como recién dijimos, es vertical y hacia arriba. Bien, entonces, para hacer un resumen de lo que resolvimos en este problema, la respuesta del inciso A es que la cantidad de movimiento del paquete durante la caída no se conserva porque aparece el impulso del peso. Calculamos el impulso del peso como menos 1,56 newton segundos según J, es decir, vertical y hacia abajo. Luego calculamos la velocidad con la que llega a chocar contra el piso, nos dio menos 6,24 metros por segundo, también según J. Y luego calculamos la fuerza media que actúa durante el impacto y nos dio 156 newtons y comparándola con el peso, esa fuerza es 63,67 veces mayor que el peso del paquete. Con esto terminamos la resolución del primer problema.